Imagina que estás desarrollando una aplicación para seguimiento de viajes. Quieres mostrar la información actualizada sobre los vuelos, como los horarios, los retrasos, las cancelaciones, y en lugar de tener que recopilar toda esta información por tu cuenta, decides utilizar un API. Las APIs te permitirán acceder a datos de los vuelos, en este caso actualizados, de manera fácil y eficiente, lo que permitirá enfocarte en otras partes del desarrollo de la aplicación. Esto es un ejemplo que ilustra cómo un API puede ayudarte a aprovechar la funcionalidad y los datos de otras aplicaciones para crear aplicaciones más complejas y mejoradas. Además, también las APIs pueden ahorrarte tiempo y esfuerzo, ya que no tienes que recopilar información por tu cuenta. Y es por eso que hoy quiero enseñarte cómo utilizarlas cuando trabajamos en aplicaciones o plataformas no code. Específicamente vamos a hablar de cómo utilizarlo en Flutterflow. Para ejemplificar esto un poco, imaginémonos el siguiente esquema. Comenzamos partiendo desde Flutterflow y sabemos que directamente nosotros podemos conectarnos a Firebase, que es la base de datos que inicialmente Flutterflow comenzó impulsando. Y bueno, no es solo una base de datos, es un backend as a service, es decir, tiene varios servicios, lo que lo hace una muy buena opción para poder utilizarlo en nuestras aplicaciones sin tener que gestionar nosotros todo lo que es los datos y muchos otros servicios. Luego, al día de hoy, ya es posible trabajar con Supabase. Esta opción es una opción open source y también es bastante buena. Tiene su propia base de datos y es una alternativa a lo que ya tenemos con Firebase. Pero resulta que vas a querer muchas veces crear aplicaciones que tengan conexiones con otros servicios o consuman información de otros servicios, como el caso de ejemplo que te daba, que es Flight API. Bueno, este es uno de los muchos servicios que puedes utilizar. Entonces, esa información no es tuya inicialmente y a través de un API, de la información de un prestador de servicios externo, tú puedes tener la información o la data que necesitas en tu aplicación. ¿Sí? Ahí te pongo también de ejemplo otros servicios muy populares a los cuales puedes conectarte a través de API. Twilio, Microsoft, Google, SendGrid, Skyscanner, etc. Si ya entiendes el por qué es importante trabajar con las APIs, vamos a revisar un concepto que también, antes de pasar a la práctica, deberías de conocer. Para trabajar con APIs, al menos API REST, que es una categoría o un modelo de estructura de cómo se forma un API, necesitamos conocer cuáles son los métodos HTTP. ¿Sí? Estos métodos nos van a poder permitir hacer lo siguiente. Por ejemplo, imaginemos que quieres leer datos desde alguna base de datos externa. Entonces tienes que conocer que para hacerlo deberías trabajar con el método GET. ¿Sí? La traducción es obtener, pero nos permite leer datos. Luego tenemos el método POST. Este lo utilizamos cuando queremos crear algún dato dentro de esa base de datos externa. ¿Sí? Por ejemplo, cuando trabajamos con WordPress conectado a Flutterflow, que ya hay videos de eso en el canal, nosotros podemos, a través de una llamada de tipo POST, ¿sí? Del método POST, podemos crear un nuevo blog en WordPress, un nuevo blog post. Luego tenemos el método PUT. Este realmente nos sirve para poder modificar. Algunas veces vamos a utilizar el método patch y delete, que nos sirve para borrar. De estos métodos que te estoy comentando ahora, los más usuales son el método get y el método post. ¿Por qué? Porque muchas veces basta con leer y crear archivos. El método put y delete también se utilizan y bueno, pues principalmente, la verdad, el método get es el que más utilizamos. Ahora estamos en un servicio llamado Rapid API. Básicamente este es un hub o reúne muchas APIs, las cuales nosotros podemos utilizar para consultar, para trabajar con diferentes servicios. Por ejemplo, si quisieras hacer una aplicación que en algún apartado o función te muestre información del clima, bueno, pues aquí tienes una opción. Si quisieras trabajar, como con el ejemplo anterior,
un API que recoja información acerca de vuelos y demás, aquí tienes una categoría de APIs que te pueden ayudar para ese servicio. Mensajes SMS que quieras enviar a tu aplicación, bueno, pues también hay un servicio que te lo provee. Traducción, hay otro. Y aquí en Rapid API tenemos todas estas categorías disponibles, ¿ok? Si vamos a una de estas APIs, por ejemplo esta que nos muestra información de fútbol, lo bonito es que con esta plataforma nosotros trabajando o bueno, iniciando y creando una cuenta una única vez con un único token, es decir, un método de autenticación, ya vamos a poder consultar o consumir todas las APIs que queramos. Y además que muchas tienen un plan freemium, es decir, tú puedes comenzar completamente gratuito a utilizarlo y ya pagar si consumes un volumen mucho más grande. Y veamos esto un momento. Antes de pasar a algo ya más detallado, veamos la estructura que tenemos acá. Si te fijas, lo primero que aquí se nos marca qué es lo que contiene esta API. Estamos hablando de una documentación. Más de 960 ligas de fútbol y copas. ¿Ok? Esa es la información que vamos a encontrarnos aquí. Sería complicado tener toda esta información, curarla por nosotros, hacer que se ajuste un buen formato, por ejemplo, los textos, los números, las imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Hacerlo por nosotros sería complicado, ¿no? Por eso consumimos el API. Tenemos aquí el apartado de los endpoints. Un endpoint o punto final es algo que incluimos al final de una URL para saber qué información queremos consultar. ¿Sí? Si te fijas, aquí hay muchas categorías o secciones las cuales podemos ver time zone, es decir, si queremos ver tiempos, horarios, si queremos ver predicciones de juegos, bueno, pues por acá podemos consultarlo. Ya más a detalle, mira, aquí nos vamos a encontrar información detallada de cada endpoint. ¿Sí? Es otro concepto que tienes que aprender, los endpoints. Luego, dentro de este endpoint tenemos estos métodos que ya hablamos un poco, ¿no? El método get, recuerda que es para leer, entonces esta información de aquí está hecha para ser consumida y para poder leerse. ¿Perfecto? Luego ya por acá, como te decía, nos encontramos con un poco más de información detallada. Podemos hacer un test del endpoint y también acá ya vemos una información que al inicio parece un poco complicada de entender, pero nos da algunas cosas que son relevantes para poder trabajar con APIs. Y esto ya lo vamos a ver orientado a lo que es nuestra plataforma de no code, que básicamente es Flaraflow, con la que vamos a trabajar. Algo importante que debes de entender es que muchos servicios que ya conocemos tienen sus propias APIs. En este caso, veamos el servicio de Airtable. Airtable es una plataforma no code muy popular. Básicamente la podemos utilizar para almacenar nuestros datos con una interfaz muy limpia y que nos permite poder crear tableros y muchas otras cosas. Entonces, Airtable también tiene un API. Generalmente, tú te vas a encontrar la información del API en el header de la página. Y esto no es siempre, pero muchas de las veces. Por ejemplo, si buscas acá, por aquí tenemos API. Vamos a clicar en API y luego se nos lleva a esta sección. Te muestro Airtable porque es una API que tiene una muy buena documentación. La documentación es lo que te va a enseñar a ti cómo conectar esa API en específico. ¿Sí? Cada documentación puede ser diferente. Tendremos que revisarla y la verdad es que con la práctica ya vas a poder sacar algunos matices que se repiten y que puedas aplicar en tu implementación de una nueva API. El tema de autenticación es súper importante porque muchas veces tenemos, como en este caso, APIs las cuales no cualquiera puede acceder a ciertos datos. Imaginemos que estos sean datos sensibles de una empresa. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos datos solo lo consuman personas que nosotros hayamos dado estas claves, estos accesos? Eso se logra con la autenticación, que generalmente también es una llamada. Aquí voy a tener que traducirlo nuevamente a inglés porque aquí ya se nos muestra cierta información relevante. Este basis es una palabra clave.
HTTP también es otra palabra clave. Básicamente nos está diciendo, para poder trabajar con esto, necesitas una llamada básica de API, ¿sí? Y necesitas autorizar con este Bearer Token Header. Es simplemente que nosotros, para poder trabajar con esto y autorizar a un usuario, deberíamos tener esta información más el identificador de un proyecto, ¿sí? De una base que tengamos en Airtable, más el nombre de la tabla, y en la cabecera trabajar con esto de aquí, que es Authorization, Bearer, y aquí poner el token. El token también es algo que ya luego se comenta cómo poder obtenerlo. Por ejemplo, aquí, si yo clico y leo la documentación, yo ya voy a saber que, bueno, aquí está un link que me lleva a obtener mi token. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a acá. Oh, disculpa, acá, crear token. En mi caso, voy a tener que iniciar sesión. Listo, aquí ya he iniciado sesión y bueno, pues en mi cuenta me dicen, no tienes un token, puedes crearlo, ¿sí? Ese token, por favor, no lo compartas con nadie, es tuyo y es algo privado, lo cual debes cuidar. Revisemos también el apartado de errores. Es muy común que cuando hacemos llamadas API a través de APIs tengamos errores. Entonces aquí vas a encontrarte con estos códigos, los cuales te va a marcar en el error. Por ejemplo, el código 200 realmente no es un código de error, es un código de que todo salió bien. ¿Sí? Es el código que esperamos tener. Luego por acá tenemos algunos errores como el 400, hicimos una mala consulta, o 401, no tenemos autorización para ver los archivos generalmente por la autenticación. Y bueno, algunos otros más. Lo importante es que cuando te ocurra esto, tú pases a revisar aquí el código y así ya sepas cuál es el error que tienes. Entonces, pasemos con esa información ya al apartado de registros. En este caso tenemos datos básicos, registros, y podemos nosotros listar registros, podemos obtener registros, actualizar, crear y eliminar. Tenemos aplicaciones, bueno, tenemos procesos que en las aplicaciones, en el desarrollo se le llaman CRUD, donde vamos a poder crear cosas, donde vamos a poder actualizar, en inglés es update, aquí es actualizar, donde vamos a poder leer esta información, por ejemplo, cuando la listamos en nuestra aplicación estamos leyendo, y también por último vamos a poder eliminar, ¿sí? Delete. Entonces eso forma el acrónimo de CRUD. Ok, creo que tenemos toda la información. Ahora sí, vamos a pasar netamente a leer datos. Nos vamos hasta la sección de listar datos. Y yo lo que voy a hacer aquí primero es irme hasta, no la sección de API, me voy a ir a Airtable como tal. Aquí en Airtable tú puedes crearte una base de datos. En mi caso tengo esta de pruebas. La voy a abrir. Y lo único que yo he hecho es agregar los siguientes elementos. Por ejemplo, tengo una columna 1, le llamé columna 1, pero podemos darle otro nombre. Por acá vamos a tener un enlace simplemente para saber que tenemos datos. Y acá tenemos un número. Luego tenemos este ID. Me encantaría moverlo acá. Lo vamos a dejar aquí, aunque en realidad no lo vamos a utilizar, ¿correcto? Entonces, esa información, ¿cómo hacemos para obtenerla dentro de Flatterflow? Vamos a irnos a Flatterflow. Me he creado un proyecto, ¿sí? Entonces, nos dirigimos a la sección de API Calls o llamadas de API. Aquí, como ves, yo tengo una. Lo vamos a hacer contigo desde un inicio. Entonces clicamos, vamos a añadir una llamada de API. Si te fijas, aquí aparece este método al cual
vamos a utilizar, ¿no? Pero antes que el método necesitamos un nombre para nuestra llamada y para poder reconocerlo. Vamos a llamarle obtener datos Airtable. Listo. En la documentación deberíamos aquí ver la información de que, bueno, al menos registro o listar registro, eso vamos a transformarlo a español. Listo. Aquí en la documentación, ¿sí? En list record o listar registros, tenemos esta etiqueta que nos dice que vamos a hacer una llamada de tipo get. Ok. Y mira lo que nos entrega aquí. Es la URL de base más un endpoint. El endpoint es esta información. Entonces, yo me voy a copiar esto. Yo te recomiendo que lo guardes en una lista. Lo voy a copiar, control C, y lo vamos a pegar aquí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el método que vamos a utilizar es de tipo get. Vamos a leer datos. Ya lo vimos contigo. Y ahora nos dice, necesitas tu ID base y tu nombre o ID de tabla. Entonces, si nos vamos a nuestra tabla, donde está la información, en la sección de ayuda, en la sección de documentación de API, nos vamos a encontrar con este apartado. Aquí, si te fijas, tenemos un ID de base. Este ID lo necesitamos, ¿no? Es el primer elemento que necesitamos. Lo copiamos, control C, y lo vamos a pegar o reemplazar aquí. Volvemos a nuestra tabla y aquí necesitamos encontrar lo que es el ID. Bueno, realmente todo eso es nuestra base, pero si te fijas aquí tenemos este TBL de table, de tabla, tenemos este elemento. En realidad incluso aquí está el ID base. Entonces vamos a copiar este elemento y nos vamos a ir a Flow. Lo vamos a reemplazar aquí. Perfecto. Ok. Ahora, si nosotros intentamos guardar esto, vamos a respuestas y test, donde podemos probar un API. Y por ahora me voy a saltar y voy a clicar en Test API Call. Mira, aquí tenemos un error. 401 en la lista de errores que teníamos, que ya se nos indica por acá, es un error de autenticación, porque esta información solo la puede acceder el usuario que creó esta tabla, ¿sí? O al menos el usuario que pueda tener la autenticación. Vámonos a Code Definition. Aquí en este apartado tenemos Header. En Header siempre tú vas a agregar todo lo que tenga que ver con autorización y también esta línea que dice Content Type Application /JSON. Generalmente también se agrega. Flow nos dice no la agregues, nosotros ya la agregamos por ti, entonces solo tienes que agregar tu autenticación. ¿Cuál es la autenticación que tenemos aquí? Bueno, vamos a la documentación, aquí, lista de registros, y realmente eso lo encontramos en autenticación. Ok, la autenticación debería verse algo como eso. Perfecto. Nos copiamos este elemento y lo vamos a pegar en nuestra aplicación. Genial. Ahora, este término, your token, lo vamos a reemplazar por nuestro token. Con este token aquí, ahora vamos a clicar en Save, guardar. Vamos nuevamente a la sección de respuestas y test y vamos a clicar aquí en Test API Call. Mira que en este caso la respuesta es completamente diferente. Nos dice que todo fue exitoso. Hay más cosas que pudiéramos revisar en la sección de la definición de la llamada de API, como parámetros, variables y ajustes avanzados. Pero esto no lo recomiendo que lo hagas en un inicio.
Inclusive, cuando haces llamadas de tipo GET, generalmente tú no envías ningún tipo de parámetros y puedes tener también variables, pero nosotros no lo vamos a manejar esto por ahora. Ok, vimos que esto fue exitoso en el tema de las respuestas. Ahora, esta información que tenemos aquí es un JSON, ¿sí? Un formato el cual si nosotros con control A lo seleccionamos, luego nos vamos a la siguiente página, JSON Path Finder, y lo añadimos aquí. Perfecto, esta fue mi respuesta. Aquí te puedes dar cuenta que si nosotros abrimos estos elementos en campos, tenemos la misma información, es decir, esta información que vamos a tener aquí en nuestra tabla. ¿Sí? Uno de estos campos, este de aquí, es la información que tenemos dentro de nuestra respuesta JSON. Entonces, con esta información nosotros ya podemos saber que todo está correcto, pero también nosotros podemos revisar la información. Por ejemplo, si tú abres este elemento, campos, y eliges aquí el nombre, bueno, pues tienes esta ruta. Esa ruta se conoce como, bueno, en inglés, path. Esto nos va a servir para poder consultar la información siempre. Y por eso te recomiendo utilizar esta herramienta. Entonces, volvemos a Flow. Vamos a hacer lo siguiente. En la sección de rutas JSON, vámonos a Recommended. Y aquí yo te recomiendo que utilices lo siguiente. Por ejemplo, por aquí tenemos nombres. Yo quiero trabajar con los nombres. También tenemos enlace y tenemos números. En ambos casos, como ves, son listas. Aquí está la lista de nombres, la lista de el enlace o de los enlaces y la lista de números con los que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces vámonos hasta Selected o Select, que son los seleccionados, y vamos a añadirles unos nombres. En este caso, esta es una lista de nombres. Por acá tenemos una lista de enlaces. Y por último tenemos una lista de números. Si te fijas, aquí, bueno, escribámoslo bien. Aquí tenemos esto como listas. Entonces vamos a clicar en guardar. Genial. Ahora, esa información nosotros ya la podemos utilizar. ¿Sí? Recuerda, acá yo estoy quedándome con ese tipo de datos, pero hay más opciones también que puedo utilizar. Y esto dependerá siempre de la llamada del API, de cómo esté estructurada, ¿sí? De la respuesta JSON. Entonces, con esta información que yo ya tengo acá y estas tres listas, yo me voy a ir a una página, ¿sí? Y en esta página voy a hacer lo siguiente. En mi columna voy a añadir una lista, porque vamos a trabajar con listas de elementos. Y en mi lista yo voy a añadir una fila. Perfecto. En esta fila voy a querer añadir mis nombres. Genial. Entonces, también voy a querer añadir mis enlaces y mis números. Aquí. Enlaces, números. Perfecto. Entonces, vamos a separar esto un poco. ¿Listo? Y no me voy a enfocar en el diseño por ahora. Lo importante aquí va a ser lo siguiente. Tenemos nuestra lista, entonces vamos en la lista a llamar a nuestra API. Elegimos API Call desde una consulta de backend y luego aquí vamos a seleccionar obtener datos Airtable, el nombre que le dimos a nuestra llamada. En este punto simplemente vamos a confirmar. Perfecto. Ahora
vamos a hacer lo siguiente, y esto es importante. Vamos a generarle hijos dinámicos, se conoce como hijos dinámicos, pero básicamente vamos a decir que aquí esto se vea como una lista. ¿Cómo hacemos eso? Clicamos en esta sección, vamos a llamarle datos. Aquí puedes poner un máximo número de ítems, yo no lo voy a hacer. Luego voy a, desde mi API call, en mi lista, voy a seleccionarlo y voy a decir, quiero que aquí me entregue, bueno, debo de elegir aquí un nombre de JSON-Path. Vamos a decir, quiero trabajar con, vamos a trabajar con nombres, ¿sí? Si yo clico en confirmar, perfecto, esto lo que hace es darme una lista, ¿sí? Elegí los nombres básicamente, aunque puedo elegir otras cosas, elegí los nombres básicamente porque aquí ya me va a mostrar, por ejemplo, si hay aquí en 10 campos, bueno, pues se van a mostrar esos 10 campos. Volvemos acá y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este texto yo me voy a seleccionar desde una variable, obtener datos desde Airtable, ¿sí? Ahora sí vamos a querer elegir o visualizar aquí los nombres. Ojo, recordemos que esto es una lista inicialmente, entonces nosotros deberíamos aquí filtrar esa lista. Quiero que me muestre el elemento de la lista que esté en una posición específica. ¿En qué posición específica? Bueno, pues aquí vamos a elegir, bueno, posición específica. Esto viene desde una variable. Y luego vamos a decir que desde datos ítem, desde aquí, la posición en la lista. Perfecto. Genial. Clicamos en confirmar y ahí ya en teoría deberíamos tener nuestro nombre. Nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4, etc. Entonces, vamos a copiarnos esto para no repetirlo. Lo voy a copiar desde aquí, copiar variable, y podemos pegarlo por acá. Solo que en este caso, yo ya no quiero nombres, lo que quiero es enlaces. Genial. Por último, vamos a trabajar acá con desde pegar, vamos a reemplazarlo por números. Listo. Confirmar. Entonces, sé que es un poco complicado la manera en cómo pegamos esto acá, pero básicamente esto depende y varía mucho dependiendo a cómo esté estructurada nuestra API. Ya que aquí se nos estaba entregando directamente listas, lo hicimos de la manera que te acabo de explicar. Entonces, con esto, yo voy a decir que mi homepage copy, mi página que tiene ese nombre, va a ser mi página principal. Me voy a App Details, me voy hasta Homepage Copy. Vamos a intentar ejecutar nuestra aplicación y ver si todo está correcto. Perfecto. Entonces, aquí vemos nuestra información. Tenemos esta lista, ¿sí? Y bueno, tenemos un error acá. Vamos a hacer lo siguiente. Nos devolvemos a la aplicación, en nuestra página. Queremos que esta lista se extienda. Genial. Creo que con eso se soluciona. Vamos a hacer un instance reload. Genial. Ahora podemos incluso deslizarnos. Sí, sé que no se ve tan atractivo, pero básicamente tú luego lo puedes mejorar. Tienes la base como para hacer que esto luego se vea como una lista un poco más atractiva, ¿no? Puedes incluso irte hasta la sección de
componentes que encuentras acá y puedes trabajar con tablas, ¿sí? Las vas a encontrar si buscas por acá. Perfecto. Entonces, eso sería lo que tienes que hacer. Ahora, quedan más retos. Por ejemplo, si vemos esta información, por alguna razón este es el primer ítem que se me entrega. Nosotros aquí vemos que ese no es el primero de la lista. ¿Qué deberíamos hacer? En algún apartado, esto debería permitirnos filtrar o ordenar realmente. Voy a irme nuevamente a documentación de API y voy a intentar irme hasta mi apartado, introducción, autenticación, desde aquí, lista de registros y control F. Estoy buscando en inglés sort, que es básicamente para poder ordenar. Entonces, por aquí me dice que es posible hacerlo. Perfecto. Vamos a seguir buscando. Listo, aquí está. Como parámetro lo podemos enviar. Ahora, esto de aquí es un poco más avanzado, por eso no lo vamos a tratar por ahora, ¿sí? Ya que la idea es darte las bases. Después de esto, te decía que también puedes crear. Si te fijas, crear se hace con una llamada de tipo post. También tú vas a poder actualizar. Actualizar se hace con una consulta de tipo patch o put. Y luego también vas a querer eliminar. Lo puedes hacer con este método de tipo delete, ¿no? Que aquí, muy similar a lo que ya tenemos, tenemos esta URL, tenemos la autenticación que ya la tienes y hay que enviarle esta información como dato. Listo. Entonces, hasta aquí este video para no hacerlo más largo. Espero que esto te haya servido y nos vemos en una siguiente lección. Hasta la próxima. Bye bye.